Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Ana María Martínez, soy colombiana, soy diseñadora UX y trabajo actualmente en el equipo de Mercado Libre Chile. Aquí en Chile tenemos un equipo de IT que se conforma por diseñadores, desarrolladores y bueno, vivo en Chile hace ya año y medio que llegué a este país. Y como para contarles algo personal, me encanta viajar, es una de mis grandes pasiones que la comparto actualmente y siempre la he compartido con mi pareja. Bueno, como nombraban anteriormente, quisiera venir a hablarles de qué observar y cómo interpretar las métricas en las diferentes fases del rediseño de un producto en las empresas y cómo lo estamos haciendo particularmente en Mercado Libre. Tal vez algunos están familiarizados con este ciclo de proceso de diseño, en donde partimos por un proyecto, empezamos a hacer una fase de análisis y de research, empezamos con el concepto de diseño, materializamos esas ideas, las prototipamos y salimos a testear con usuarios, después empezamos toda la fase de desarrollo y medición y lanzamos el producto. ¿Qué es lo que quiero con esta gráfica? Empezar a contarles cómo en cada parte podemos involucrar los números, podemos involucrar las métricas y la importancia de esto. Hablando, digamos que en la primera parte, que es el user research y el análisis, una de las grandes preguntas que nos hacemos actualmente en los procesos de rediseño de Mercado Libre es cuestionarnos qué está funcionando ahora en los productos, cómo está funcionando y también qué no está funcionando y cómo podemos empezar a mejorar esas cosas en donde identificamos que hay oportunidades de mejora. No sé si algunos están familiarizados con estos tipos de funnels que muchas veces queremos entender, bueno, un usuario entra, cómo está convirtiendo, por qué pasos está como transportándose en el producto. Y personalmente nos pasa en el equipo, pedimos estos números a producto, pedimos estos números a los equipos de analytics y nos pasan estos flujos de analytics de conversión que están buenos, hay que tenerlos en cuenta. Nos muestran cómo convierten los usuarios, cuáles son los porcentajes de fuga en esos grandes como flujos que tenemos dentro de nuestro producto o diferentes partes del producto. Pero aquí la pregunta es, ¿estamos realmente entendiendo cómo es el comportamiento de los usuarios dentro de nuestros productos y cómo esos usuarios se están moviendo, digamos que en un ecosistema? Aquí les quiero mostrar la importancia o este otro tipo de análisis adicional a los flujos de conversión y son los flujos de comportamiento de usuarios. Aquí el objetivo es coger nuestro producto o coger como esa gran masa y empezar a establecerla en flujos, ¿cierto? Tenemos, no sé, un home, una lista de resultados, un detalle de producto y un contacto. Esto nos da el primer paso para entrar en detalle en esos puntos críticos que vemos de la experiencia y empezar a entender cuántas personas están pasando del home o de la primera parte del producto al segundo paso. Pero no solo cuántas personas están pasando a ese siguiente paso, sino cuántas están regresando o cuántas están saliendo. O si llegaron al paso 3, cuántas personas están volviendo al inicio. Tal vez ahí podemos empezar a establecer hipótesis de no están encontrando la información que necesitan, o nos puede llegar a dar muchos más insights de pasa de un paso 1 a un paso final, pero no cómo es el movimiento dentro de la página. Digamos que esto es un poco como a nivel de quanti y de análisis de números. Y también cómo estamos trabajando actualmente en Mercado Libre en el equipo de UX es apoyándonos en la parte cualitativa, la importancia de trabajar con heatmaps, la importancia de entender cómo el usuario está percibiendo la interfaz, cómo el usuario se está comportando. Y adicional, bueno, nosotros trabajamos con Hotjar actualmente y nos apoyamos en heatmaps y nos apoyamos en videos también. Eso hace parte también del análisis. Entonces, con esta primera parte, lo que quiero como responder esa pregunta inicial, ya con esta idea y con estos números y esta parte cuantitativa y cualitativa, empezamos a darnos cuenta qué está funcionando y qué no está funcionando y cómo podemos empezar a iterar esas cosas.
La segunda parte de este proceso de rediseño de un producto está relacionada cuando ya metemos manos a la masa y al barro, empezamos a diseñar y empezamos a salir a prototipar y a testear con usuarios. Aquí lo que les quiero contar es cómo podemos evaluar objetivamente la usabilidad de nuestros productos. Nosotros actualmente estamos trabajando por ejemplo, en un testeo guerrilla. Un testeo guerrilla, ¿cómo lo podemos cuantificar? O testeos formales también con usuarios. Entonces la idea es empezar a establecer unos KPIs y que ese testeo guerrilla no se convierta en nos fue bien, el usuario lo logró, sino realmente cómo estamos cumpliendo esos KPIs que nos establecemos. Actualmente estamos trabajando con tres KPIs, me gusta trabajar con estos KPIs. El primero está basado en la efectividad y es si el usuario cumple o no cumple la tarea que le estamos designando a hacer en un producto. No sé, ingresa al formulario y completa tus datos y envíalo. Eso puede ser una tarea. Por el otro lado, tenemos la eficiencia relativa. Estos son, digamos que unas métricas, está el artículo de referencia. Creo que para muchos puede estar como en chino avanzado, pero realmente la eficiencia relativa es entender cuánto tiempo nuestros usuarios están tomando, cuánto tiempo toma el usuario completar la tarea y a la vez compararlo con el menor tiempo posible en donde un usuario puede completar esa misma tarea. ¿Y eso qué quiere decir? Lo podemos comparar con usuarios expertos. ¿Quiénes son los usuarios expertos y cómo lo hacemos actualmente? Nosotros mismos, las personas del equipo, las personas que están familiarizadas con la interfaz del usuario. Entonces, esto nos permite entender y comparar cuánto tiempo está tardando un usuario normal y cuánto es el menor tiempo posible que lo puede completar. Y el tercer KPI es la satisfacción. Cada vez que nos acercamos a un usuario y le ponemos una tarea, entender en una escala, puede ser, esta es una escala de 1 a 5, una escala de 1 a 6, de A a 7 o lo que sea, entender qué tan fácil o qué tan difícil le pareció eso que estamos diseñando, ¿ya? Eso también nos empieza a dar un promedio de la percepción de dificultad que puede tener el usuario. ¿Esto cómo se ve? Esto lo podemos hacer en tablas. Nosotros tenemos un guión en donde salimos a testear a la calle o tenemos testeos formales. Planteamos objetivos del testeo, siempre es importante partir con eso y empezar a designarle tareas al usuario. ¿Qué es lo que nos permite entender? Esta tabla es empezar a mapear todos esos resultados y acá se va viendo cómo empieza a variar y cómo empieza a representarse esa satisfacción, esa eficiencia y esa efectividad de los resultados de un test guerrilla o de un test formal con usuarios. La siguiente parte es cómo empezamos a medir y cómo empezamos a involucrar los números y las métricas en la fase de desarrollo y en la puesta a producción de nuestros productos. Aquí la pregunta que traigo y que siempre nos cuestionamos, no solo a nivel de UX, sino a nivel de negocio, es cómo podemos cuidar la experiencia de los usuarios y cómo podemos cuidar la experiencia del negocio. Actualmente en Mercado Libre lo que hacemos es hacer encendidos progresivos, empezar a entender cómo se están comportando los usuarios con esos encendidos progresivos y esas nuevas experiencias que les estamos brindando, y también lo podemos hacer en diferentes mercados o nichos mucho más acotados. En la medida que hacemos esos encendidos progresivos, vemos dos cosas, el lado cualitativo y el lado cuantitativo, y aquí volvemos al tema de los números y de las métricas. ¿Qué hacemos por el lado cualitativo? Nos gusta tener un monitoreo de las diferentes plataformas, si es solo desktop, si es web mobile, si es nativo, si es una aplicación. Lo importante es siempre estar comparando los diferentes dispositivos, cómo están funcionando, y empezar a comparar la experiencia previa y la nueva experiencia que estamos teniendo. Para ponerles un ejemplo, aquí tenemos temas de qué medimos en ese cualitativo. Leads. ¿Qué son los leads para Mercado Libre? Son contactos, son compras, son cotizaciones en productos
o son diferentes tipos de cómo yo capto la información de un usuario. Y por el otro lado, la conversión de los diferentes flujos, que era lo que les mostraba al principio, que es el flujo de conversión que casi siempre nos comparte el negocio. Y por el lado cualitativo, bueno, volvemos a recapitular en esta fase, al igual que la fase inicial, es todo el tema de análisis de Hotjar, y acá tenemos temas de encuestas y cómo lograr capturar ese feedback cualitativo de los usuarios durante una nueva experiencia. A la vez es importante entender la importancia de los diferentes canales que tenemos en la compañía. Hay equipo comercial, hay call center, hay puntos de venta, no en Mercado Libre, pero sí en otras empresas, que es importante empezar a entender esos canales off, cómo van nutriendo ese feedback que recibimos de usuarios, no solo en canales digitales. Aquí les muestro un ejemplo, cómo lo hacemos con Hotjar. Y empezamos a encender encuestas o como termómetros de feedback con las nuevas experiencias que lanzamos al mercado. Bueno, esta puede ser cómo te resulta esta nueva experiencia, cuéntanos qué te parece y déjanos tu contacto en el caso de que queramos ahondar un poco más con esas personas. ¿Qué nos pasa actualmente en el equipo? Y es que si bien partimos de acá, en la parte izquierda, empezamos a ver ese Excel que nos permite descargar Hotjar, y es un montón de información que empezamos a categorizar, ¿ya? Entonces, entendemos, no sé, si nos están hablando del home o de la primera parte, ¿de qué nos están hablando? Se están quejando del performance, se están quejando de la nueva experiencia, no hay accesos, me quitaron cosas. Y de esa forma empezamos a sumarle a esa información que nos dan las herramientas, cuál es la categoría, cuál es el problema, en qué, bueno, dispositivos en qué están. Y en este caso que les pongo este ejemplo, tenemos si es un comprador o es un vendedor, de quién es el feedback que estamos recibiendo. ¿Cómo se empieza a ver de esta tabla? ¿Cómo pasamos a un tema un poco más robusto y más numérico? Empezamos a crear tablas dinámicas, nos apoyamos un montón en los chicos que son expertos en Excel y en cuantificar estas herramientas. Y estos resultados, por un lado, digamos que son la base para empezar a lanzar encuestas mucho más acotadas y encuestas que nos dan resultados un poco más cuantitativos, por decirlo así, porque muchas veces en una primera experiencia o en un primer rediseño, lo que les nombraba anteriormente, queremos es un termómetro para entender qué es lo que está funcionando y qué no. Y también es el primer paso, es un paso bastante manual, pero nos ha permitido, y lo hemos visto en el equipo, nos ha permitido como empatizar realmente con los usuarios, qué realmente les está doliendo, qué están diciendo, y es diario, o sea, hay que hacerlo todos los días y estar escuchando realmente lo que están diciendo. Eso por un lado, y por el otro lado, esta información cuantitativa que empezamos a sacar nos ayuda a priorizar las iniciativas de los siguientes sprints del equipo. Ahí podemos empezar a decir y a levantar la mano y decir, en tal lado, en tal parte del flujo, se están quejando, están diciendo, les hace falta, y le damos un poco de visibilidad a toda la mesa. Nosotros en Mercado Libre trabajamos, las decisiones de producto se participan UX, producto y desarrollo. Entonces aquí es la oportunidad para que nosotros entreguemos esos dolores y esas cosas que están pasando con los usuarios. ¿Qué nos deja el análisis de las métricas durante todo este proceso de rediseño? Quiero dejarles 3 cosas que ojalá se puedan llevar de esta charla. La primera nos aclara el camino para entender cuáles son los dolores más importantes del usuario y cómo podemos aportar a la construcción y a la priorización de los backlogs de cada producto. Como UX, como parte importante del negocio, puede levantar warnings, puede empezar a decir esto es importante
y debemos priorizarlo. Por el otro lado, personalmente me ha pasado y nos ha pasado en el equipo que nos empezamos a empoderar al momento de sentarnos en mesas, como Catherine lo decía, en mesas en donde están los managers, en donde están los vicepresidentes, en donde están los stakeholders, que son personas que hablan en números, y realmente es la oportunidad para que nosotros empecemos casi que a hablar el mismo idioma que ellos están hablando y le demos una base a todas las decisiones de diseño que tenemos. Y por último, esta me gusta bastante. Basta de seguir argumentando nuestras posturas como diseñadores con frases, no sé si a muchos les ha pasado, a mí me parece que, a mí me gusta, a mí no me gusta, yo creo que estas son las herramientas que nos dan la seguridad para empezar a tomar decisiones y sentirnos seguros de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo basados en una evidencia, en unos números, y cómo podemos seguir mejorando la experiencia de nuestros usuarios. Eso. Gracias.